65. Salmo 65. Recordemos que la semana pasada vimos que este salmo pertenece a David. Este salmo habla mucho de lo que la bondad y la misericordia de Dios es, tanto por lo que ha hecho y por lo que Él sigue haciendo, por el cuidado que tiene para con sus hijos y porque mantiene la naturaleza en forma armoniosa, en armonía. Por eso es muy importante que nosotros seamos responsables con Dios. Hay votos que hemos hecho para con Dios. Desde el momento en que nos convertimos, nosotros comprometimos nuestra vida con Dios. Por eso habla de Jesucristo como el esposo y de la iglesia como la novia. Hermano Vicente está... hermano Octavio, por favor. Ok. Entonces, Dios es tan bondadoso que mantiene todo en armonía, y eso es para beneficio nuestro. Nosotros debemos de ser observadores de estas cosas de Dios. Y si somos personas diferentes al hijo pródigo al principio, nosotros seremos agradecidos con Dios, porque tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Ya ven que el hijo pródigo al principio pues pidió la parte de su herencia para irse a rodar por el mundo, aunque luego nos da una lección muy grande de arrepentimiento cuando viene arrepentido a su padre confesando su pecado. Pero nosotros no seamos como lo hizo el hijo pródigo al principio, no tentemos a Dios. Porque si el hijo pródigo pudo regresar, nosotros quién sabe si regresaremos. ¿Cuántas veces hemos probado a Dios? ¿Cuántas veces hemos tentado a Dios? ¿Cuál va a ser la última vez que probemos a Dios mostrando limosnas de agradecimiento cuando deberíamos de darle lo mejor al Maestro? Voy a pedirle a quien guste hacerlo que lea versículos del 6 al 8, por favor. Salmo 65, 6 al 8. Tú que afirma los montes con su poder, tenido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de los ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar salidas de la mañana y de la tarde. En estos versículos, el Salmo 65 nos habla de que Dios es el que afirma los montes con su poder. Los montes se mantienen firmes, se mantienen inmovibles, gracias al poder de Dios. Porque la voluntad de Dios fue que los montes estuvieran fijos. Dice el versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Dios, hermanos, trae las tempestades. Está dispuesto en la naturaleza
de que ciertas circunstancias traigan tempestades. Por eso los que estudian el ambiente pueden determinar que viene una gran tormenta o que va a pasar una gran tormenta, de qué magnitud. Porque el Señor al Señor en su deseo y en su establecimiento de las cosas ya naturales, estableció que hubiera estas tempestades, que se alborotara el mar y que vinieran grandes tormentas, de tal manera que si personas andan navegando en el mar, corren un gran riesgo de hundirse, corren un gran riesgo de naufragar por causa de estas tempestades, de estas tormentas. Entonces, muchas veces vemos una tormenta atroz, una tormenta gigantesca, ¿verdad? En tierras áridas como en el norte de México, por ejemplo, hay las llamadas trompas que pasan a veces una vez por año y a veces tardan años para pasar, pero cuando pasan hacen desastres, con gran granizo y con vientos de mucha velocidad. Eso ya está establecido, hermanos. La naturaleza ya está establecida. Esto lo repito buenos días. Esto lo repito y lo digo. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo, yo sí acepto que ya estoy viejito. Salían las señoras con unas tijeras y se hincaban en medio del patio, hermanos, para cortar la víbora, la culebra que se había formado en el cielo, que eso iba a traer una gran tempestad. Pero eso no es decisión del ser humano, no es decisión del hombre. Dios ya lo estableció así, ni tampoco era que Dios estaba enviando un castigo, sino que la naturaleza divina ya está establecida. Hay grandes tormentas, hay grandes tempestades, hay desastres, pero todo esto sirve para que el mundo esté armonioso, para que el día y la noche sigan siendo, para que haya lluvia tardía y temprana. Todo esto es necesario, va dentro del arreglo que Dios hizo en la naturaleza. Pero así como viene eso, hermanos, así viene la calma. Y por eso dice el versículo 6, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Salmo 65, 6. Entonces, el Señor trae en su plan, en lo que Él estableció, en lo que Él creó, tormentas, ¿verdad? Desastres naturales, pero luego trae también paz, remanso, sosiego. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, Él demostró que Él tenía poder sobre la naturaleza. Que por el puro deseo del Señor Jesucristo, la naturaleza cambiaba inmediatamente para demostrar que Él era Dios. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que Dios está jugando con el ser humano y está jugando con la naturaleza. Eso no quiere decir eso. Dios ya estableció las cosas ya están naturales. Ahora todo viene, por eso les digo otra vez, aunque se equivocan mucho, ¿verdad? Los del sistema meteorológico pueden determinar las tormentas, pueden decir a qué velocidad viene el viento, pueden decir de qué magnitud es la tormenta, los temblores, cuando un volcán va a hacer erupción, etcétera, etcétera. Eso ya está establecido en la naturaleza. Cada tanto tiempo pasa eso. No sé si me explico o hay algún comentario en cuanto a esto. Ya la naturaleza está establecida, hermanos. El milagro que nos falta ver de cosas así, fenómenos sobrenaturales fuertes, es el fin del mundo. Ese es el milagro que nos toca ver en cuanto a los cambios de naturaleza. Que va a llover fuego del cielo. Pero en cuanto a lo que vemos ahora, que una lluvia fuerte, que un huracán, que un torbellino, que un tornado, que una trompa, que una serpiente, eso ya está establecido, hermanos. Ya está hecho. Son necesarios para que el mundo siga girando en armonía, para que la tierra siga conservándose en armonía. ¿Comentarios o preguntas? Vamos a leer ahí en
En el Salmo 95, versículos del 3 al 6, por favor. Salmo 95 del 3 al 6. Mire lo que dice ahí. Salmo 95 del 3 al 6. Quien guste leerlo, por favor. Porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Así es. Versículo hasta el 6, por favor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, cuando nosotros vemos estas bondades, estas grandezas de Dios, nuestra respuesta, ¿verdad?, debiera ser adorarle, servirle, estar al pendiente de lo que compete a las cosas espirituales, para que realmente haya una demostración nuestra de que somos agradecidos con Dios y que podamos comunicar a la gente que nos rodea que hay convicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no solamente hablamos de la palabra de Dios, sino que vivimos la palabra de Dios. Que alguien viene y nos cuestiona acerca de por qué hay esta tempestad tan fuerte que está arrasando con una isla completa, podamos contestar. Cuando han pasado estas tormentas gigantescas como la que pasó en Puerto Rico hace 5 años, 4 o 5 años, que dejó a toda la isla sin luz y arrasó con mucha gente, y mucha gente tuvo que salirse de ahí. Pero tenemos muchos desastres atrás también, el tsunami, Katrina, todos estos fenómenos naturales. La gente se preguntaba, ¿es un castigo de Dios? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Se acuerdan lo que pasó en New Orleans, en el estado de Luisiana? Que es un lugar que está abajo del nivel del mar. Y era aconsejable de que no se habitara ese lugar. Pero a la gente le gustó ese lugar, estaba bonito. Y ahí se acomodó desde el siglo antepasado. Y se acomodaron ahí y ahí se establecieron, pero estaba peligroso. ¿Por qué? Porque estaban abajo del nivel del mar. Tenían diques y tenían muros de contención y cuanta cosa, pero a la hora que el mar se desborda, ¿quién lo puede contener? Y pasó eso, por eso Katrina fue inundada completamente. Por eso New Orleans fue inundado completamente. Pero la gente decía que había pasado eso porque había nacido. Que era bueno, la mayoría de las cosas pasan, ¿verdad? Y luego viene la examinación. ¿Por qué pasó eso? Y muchos se atrevían a escribir, ¿verdad?, páginas completas que New Orleans era una ciudad pecadora y que Dios ya no había soportado el pecado de esa ciudad y que por eso la había mandado inundar. Bueno, no dudo de que New Orleans, porque hay mucho libertinaje, es una ciudad que tiene mucha influencia francesa. Si nosotros nos vamos a Francia, vamos a ver mucho liberalismo. Allá la homosexualidad es natural ya, hermanos. No es natural, pero pareciera que es natural, ya se ve. Y muchas cosas. Sin embargo, no es la forma en que Dios dice que va a castigarlos. A Sodoma y Gomorra se le advirtió que los iba a castigar, que iba a ser destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, por razones que conocemos. El mundo del tiempo de Noé se le dijo, si no te subes al arca vas a morir ahogado, y la gente se burlaba. Pero en New Orleans, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje a New Orleans de advertencia? No hubo un mensaje directo de Dios como lo fue en el caso de Noé y en el caso de Sodoma y Gomorra.
New Orleans, hermanos, al igual que todo el mundo, está sujeto a lo que Dios estableció en el Nuevo Testamento. Y todos estamos apuntados para el día del juicio final. Todos. Porque si fuera que era la maldad de New Orleans por la cual fue destruida, entonces, ¿qué me dice del crimen en México? Especialmente en los años anteriores. Ahorita ya está un poquito más tranquilo. Bueno, en algunas partes, en otras partes es un infierno todavía. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Que también Dios va a matarlos ahí, va a acabarlos? ¿O ya los debería haber acabado por tales matanzas que ha habido? ¿Cuántas mujeres no mataron en Ciudad Juárez? ¿Cuántas mujeres no han matado en Ciudad Juárez? Miles y miles de mujeres muertas por perversos, gente enferma. ¿Ya desde cuándo hubiera destruido? Si eso fuera, hermanos, ya hubiera destruido muchas, ya hubiera destruido el mundo el Señor. Pero todo se está reservando para el día del juicio final. ¿Qué pasa? La naturaleza, hermanos, otra vez. La naturaleza ya ha sido establecida. Cuando uno viola la naturaleza, está expuesto a ser víctima de la naturaleza. Cuando usted va y se estaciona, llega a una ciudad, le gusta la ciudad, le gusta el movimiento que hay ahí y dice, yo quisiera hacer mi casita aquí, pero no tengo dinero. Bueno, voy y me meto a un movimiento donde están llevando a la gente a las orillas de la ciudad y le están dando un terreno para que haga su casita ahí, como pueda, con cartones, con láminas, con plásticos, con lo que sea. Y se convierte usted en un paracaidista. Y le gusta un lugar muy bonito porque está plano ahí. Dice, este lugar está precioso, ¿verdad? Y ahí se establece usted. Yo quiero este terreno, y ahí pone sus linderos, ¿verdad? Pone sus estacas ahí para determinar hasta dónde va a llegar su terreno. Y resulta de que no se fija que a unos kilómetros está un gran cerro. Y cuando llueve fuerte, hermanos, el agua cae como si fuera una resbaladilla y arrasa con todo lo que está en su camino. Entonces el consejo es, nunca haga su casa donde hay señales de que corre el agua. Porque si la haces ahí, puedes durar 1 año, 2 años, 5 años, 20, 30 años, pero va a llegar un momento en que el agua va a arrasarte ahí. ¿Sí me explico? ¿Y qué hace la gente? Qué tonto, nadie quiso este lugar, yo sí lo agarro. Y viene el momento en que viene una gran tempestad. Dice, no, es aquí ni llueve, ¿verdad? Y viene la gran tempestad y le arrasa con todo ahí. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Hay que ser respetuosos. La misma naturaleza nos dice, ¿por qué hay inundaciones en las ciudades? Porque se han atrevido a construir donde el agua corría libremente. Hay muchos lugares donde el agua respeta, pero hay lugares donde el agua corre. Y si no se respetan esos lugares, llega el momento en que va a ser destruido. Por eso muchas calles se destruyen. Cada vez que llueve, se abre un arroyo y destruye la calle y luego la tienen que volver a reparar porque ya invirtieron mucho dinero en esa carretera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La naturaleza ya está establecido. ¿Cómo explicamos mejor esto de que la naturaleza ya está establecida? Si usted agarra un metal y ese metal tiene filo y lo pasa sobre su carne, se va a cortar. No le quepa duda. Si usted agarra una pistola y se la pone en el corazón o en la cabeza y se da un balazo, se va a matar. Que yo conozco personas que se han apuntado al corazón y no se matan, pues es que no le dio el corazón. Pasó por un ladito. O a otros en la cabeza nomás les dio un rozón. Otros increíblemente la bala se introdujo pero no afectó lo vital. ¿Sí me explico? Pero la naturaleza ya está establecido, así como el metal sirve para una ambulancia que puede llevarlo al hospital de urgencia, así también sirve para hacer armas, como cuchillos, espadas, pistolas, y hacer daño a la gente. La naturaleza está establecida de tal manera que si nos subimos a un árbol y estamos sobre una rama y la rama se quiebra, no vamos a volar, vamos a caer. Vamos a caer por la ley de la gravedad. Entonces, dice el Señor, tú, en el versículo 6 del Salmo 65, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones,
Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Ha habido algún día que no haya tenido su mañana y su tarde? Podemos decir, yo me acuerdo de un día que no tuvo mañana, solamente fue tarde y noche. O sea, nada más fue tarde y noche, nunca hubo mañana en ese día. En esas 24 horas nunca hubo un mañana, una mañanita, un día temprano. Todos los días tienen su mañana, su tarde, su noche. Todos los días tienen sus 24 horas, aunque las 24 horas fueron puestas por el hombre, porque en el tiempo bíblico se dividía el tiempo por vigilias, o al menos las noches se dividían por vigilias, y en el día se dividía por la hora tercera, la hora nona, la hora doceava. Pero era diferente la forma en que los judíos dividían el horario a como lo vivimos nosotros. Se supone que lo más perfecto ha sido esto de dividir el día en 24 horas, aunque no es perfecto porque el día tiene un poquitito más, una fraccioncita más de 24 horas. De tal manera que a veces es un año de 365 días, a veces es un año de 364 días. El mes de febrero trae a veces 28 días y a veces trae 29 días. ¿Por qué? Porque es un año que es un tiempo que tiene que estarse ajustando de esa manera para ir en armonía. Para ir en armonía. Así de que ¿quién es el dueño de la mañana y de la tarde? Dios. Dios estableció en un día. Hágase la luz y el sol aluce de día y la luna aluce de noche. ¿Comentarios o preguntas, hermanos? Así de que el todo poder de Dios está manifestado en la naturaleza. En su naturaleza se manifiesta la existencia de un todopoderoso. Así que no tienen excusa aquellos que dicen que no hay alguien detrás de todo lo que existe. Como nuestros amigos los ateos que creen que no hay Dios. No creen en Buda, no creen en Alá, no creen en el Dios Todopoderoso. Dicen que todo llegó a existir por casualidad. ¿Sí? Pero ellos, cuando se les pregunta, bueno, ¿y en qué momento llegó a existir todo por casualidad? ¿En qué momento se dijeron las primeras palabras de que llegó a existir todo por casualidad? No tienen respuesta. Mientras que Dios, en Génesis 1.1, ¿cómo dice, por favor? Génesis 1.1 hasta el 3. Génesis 1, del 1 al 3. ¿Qué dice Dios ahí? En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad? En el principio, si alguien dice, ¿cómo sabes tú que Dios creó o que hay un Dios que creó todas las cosas? Bueno, porque hay una confesión. Y a menos de que tú me demuestres que es una confesión falsa, me lo tienes que demostrar con pruebas, esa confesión va a estar ahí. Y esa confesión ha durado por siglos y siglos, hermanos. Por miles y miles de años. Porque no hay otra cosa más grande que esta confesión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada. En el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la tierra. Y la tierra fue. Se dividieron las aguas de las aguas gracias a la tierra. Sea la luz, se hizo la luz. Dios creó todas las cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que estas declaraciones son perfectas?
por todo lo demás que encontramos en las Sagradas Escrituras que históricamente está registrado. Los científicos que han querido encontrar falsedad en la palabra de Dios cada vez quedan más sorprendidos de los hallazgos que encuentran rectifican o afirman, confirman lo que Dios dice en su palabra. Estamos hablando de la ciencia verdadera, porque hay una falsamente llamada ciencia. Y esta falsamente llamada ciencia es como las noticias de los medios conocidos, que si usted no ve otros medios, usted está enterándose de las noticias por los medios conocidos, como Televisa, TV Azteca, Telemundo, Univisión. Y si no tiene otra forma de ver noticias, usted nada más se está enterando por esos medios, el radio, la televisión. Pero cuando usted se mete a buscar noticias en internet y empieza a investigar, se da cuenta de noticias completamente diferentes y noticias que en esos medios no se las dicen. Entonces lo que quiero ilustrar aquí es que hay muchos, la falsamente llamada ciencia está publicando, pero por volúmenes o por cantidades muy grandes de volúmenes, de que han descubierto otra cosa, ¿verdad?, que contradice la Biblia. Fue descubierto un féretro y decía Jesús, decía María y decía José, así de que ahí está este Jesús, ese que dicen de las Sagradas Escrituras. Entonces no resucitó, ahí está. Y la falsamente llamada ciencia ha estado haciendo descubrimientos arqueológicos para contrarrestar las Sagradas Escrituras. Pero usted sabe bien que cuando la mentira se pone enfrente de la verdad, pues ¿quién triunfa? ¿Qué es lo que triunfa, la verdad o la mentira? ¿Sí me explico? Pero cuando nosotros nos llenamos solamente de mentiras, pues creemos las mentiras como si fueran verdades. ¿Sí me explico? Pero cuando nosotros indagamos, investigamos y queremos tener la certeza porque que nos den pruebas, que nos den bases sólidas, entonces descubrimos la verdad. Entonces esta verdad no ha podido ser contradecida porque ha seguido. Y es la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más famoso del mundo y el más vendido. Y no porque Dios buscó la fama, sino porque es la única verdad, hermanos. La palabra de Dios es la única verdad. Usted quiere estar en la verdad, practique lo que Dios dice. Si usted quiere estar en la mentira, no ignore lo de Dios o crea nada más las medias verdades, para que no crea usted la palabra de Dios. Tengo un hermano carnal que me dice, ¿y tú cómo sabes eso? Si eso son puras letras, cualquier persona las escribió así. Pero en esas letras hay una armonía que puede convencer al más sencillo de los hombres. No se necesita tener mucha escuela, no se necesita tener mucho estudio para entender que la palabra de Dios es la verdad y es la palabra perfecta de Dios. Si no la leemos, si no la tomamos en cuenta, pues lógicamente que para nosotros siempre va a haber una rendidura donde le estamos dando permiso a la mentira que nos entre, que nos engañe. Y vamos a estar llenos de dudas y vamos a empezar a decir cosas que no son. Vamos a empezar a decir que necesitamos hincarnos para que Dios nos salve, que necesitamos orar al Espíritu Santo para que nos dé la salvación, y vamos a dejar a un lado el bautismo, porque lo que nos enseñan los hombres, hermanos, que no es la verdad, para el ser humano, para la carne, para el físico, es más atractivo. Imagínense decirle a una persona, si tú quieres ser salvo, ora a Dios directamente y tú vas a sentir cómo Dios te responde. Y sí, si usted no conoce a Dios y de repente se pone a platicar con Dios, es un impacto muy fuerte, hermanos. Pero es un impacto porque su propio ser, su propio hombre interior no está acostumbrado a esas cosas. Hay muchas personas que nunca han orado a Dios y la primera vez que se ponen a orar lloran, se estremecen. Pero no es porque esté pasando algo sobrenatural en esa persona, es algo simple y sencillamente de su propio sentimiento, de su propia emoción. Es como cuando alguien nos dice,
a que no te avientas un brinco de aquí a allá, ¿verdad? Se trata de pasar, de vencer un obstáculo, un abismo. Y dice usted, no me atrevo. No, sí, mira, ahí voy. Y aquel agarra vuelo y brinca, ¿verdad? Y dice usted, no, pues si él lo pudo hacer yo también. Pero tiene una emoción ahí, tiene la adrenalina en su cúspide. Porque nunca lo ha hecho. Y tiene dudas de que, y si no llego, para abajo, ¿verdad? No, pero sí llego, pero ahí está la emoción. Entonces tiene una sensación que no tenía antes porque nunca lo había hecho. Es lo que pasa con la oración. Entonces mucha gente cae engañada en las sectas religiosas porque es llevada por una emoción que nunca ha tenido. Los amigos carismáticos son especialistas en llevarlo al clímax de la emoción. Ellos saben cómo tocar las fibras de la emoción para que usted crea la mentira. Versículo 8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aquí nuevamente el versículo 8 nos está hablando de que los habitantes de los fines de la tierra temen las maravillas de Dios. Cuando habla de los fines de la tierra, hermanos, está hablando de todos los habitantes de la tierra, con excepción de los que ya creían en Dios. Los hebreos, los judíos, creían en Dios. Caminaban con una iglesia en Roma, habían aceptado el evangelio de Cristo, pero había alrededor de ellos muchas personas que seguían siendo idólatras. Y entonces algunos hermanos en Roma se preguntaban, bueno, ¿y qué de nuestros familiares y parientes? Es que ellos nacieron ahí en la idolatría, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Ellos no han oído el evangelio. Bueno, no han oído el evangelio, pero Dios les ha dado la oportunidad de conocerlo. De todas maneras, aún sin el evangelio, podían haber conocido a Dios y no ser idólatras. Y cuando leemos ahí en Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? 3 versículos cada quien. Empezando con nuestra hermana Ana, por favor. Y ahí se va caminando. Romanos 1, versículos del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano Nicolás, ¿nos quiere leer el versículo 25, hermano? Por favor. Cada bien más la gloria de Dios. Hermano Nicolás, perdón, está en el capítulo 1, versículo 25. En Romanos 1. Romanos 1, 25. Pues es de Romanos 7. ¿A 25, hermano? Sí, el 25, por favor. Ya que
¿Cambiaron? No. Ok, hermano, déjeme que lea el hermano Vicente. Hermano Vicente, el 25, por favor. 25. Sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Y no se acostumbra a los lentes, hermano Nicolás, Se batalla. Sí, el versículo del 26 al 29, Cecilia. Por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Sí. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien. Hasta el 32, Xochitl. Ah, hermana, ¿usted no había leído? No. ¿Y por qué me brinqué yo hasta con Nicolás? Perdón, hermana, perdón. No tengo que... Ah, como hablan muy parecido a las tres, yo pensé que ya había... Adelante, hermana. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Así es, que clara la versión de nuestra hermana. El hombre está no se puede excusar el hombre, hermanos. Aunque no haya tenido la ley, el apóstol Pablo está hablando de personas, romanos, griegos, gentiles en general, que aunque no tenían la ley de Moisés dada para ellos directamente, sino que la ley de Moisés era directamente dada solamente para los hebreos, para los judíos, eran sin excusa delante de Dios. Si algún hermano de Roma decía, oye Pablo, es que mira, mi padre, pues él fue criado en la idolatría, así de que él es un idólatra, y no lo puedo convencer porque él fue criado en eso, sí, pero eso no quita de que Dios se reveló a tu padre y a toda la gente por medio de las grandezas que ha hecho, por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Y no es que adoremos a la creación, porque ese es el problema, de que los idólatras dicen, entonces hay que adorar lo que Dios hizo, y se vuelcan a la creación, y luego se ponen a adorar a los animales, a las aves, como dice aquí mismo en este texto que acabamos de leer. Y entonces, mientras que unos adoraban dioses que inventaban, otros adoraban aves, adoraban a los árboles, adoraban a las flores, adoraban a las nubes, al sol. Y entonces el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué se vuelcan en adorar lo creado en vez de adorar al Creador? O sea, tienen que adorar al Creador. Y no es muy difícil de comprender esto, hermanos, porque en la inocencia de la niñez, uno aprende desde muy temprano, ahora en la actualidad, en la era de nuestro Señor Jesucristo, uno aprende de que hay un Dios y que un llamado Jesús vino a morir por nosotros. Eso lo aprende uno desde chiquito.
De tal manera que cuando a uno avanzando en edad de 8, 10, 12 años, ya está pensando uno, bueno, y ese Dios algún día lo voy a conocer. Algún día estaré ahí con Él. A los 10, 12 años ya empieza usted a decir, bueno, ¿y qué? ¿Ya podré servir a Dios? O mejor me hago como que no lo conozco. Pero sí lo conoce, porque ha oído de Él. Y ha oído a mucha gente que dice, gracias a Dios. Si Dios quiere, a Dios. O sea, todo el tiempo se nos está hablando de Dios, hermanos. Todo el tiempo se nos está hablando de Dios. Entonces nuestra mente está despierta para la palabra Dios. Un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que da la lluvia, que da el sol, que da el día, que da la tarde, un Dios que hace llover sobre buenos y malos. Un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y luego todavía en la Navidad, aunque la Navidad es una tradición pagana, pero todavía en la Navidad se nos enseña del nacimiento de Jesús. ¿Y a poco no nos atrajo la Navidad cuando éramos niños? Sí. Entonces ya en nuestra mente ya estaba de que nació un niño llamado Jesús. Y luego en la Cuaresma nos damos cuenta de que fue crucificado. Entonces aún la misma tradición pagana nos habla de Dios, de tal manera que no somos inocentes delante de Dios, de tal manera que en el día del juicio final no podemos pararnos delante de Dios y decirle, Señor, pues a mí nadie me habló del Evangelio, pero tú me conocías, tú sabías de mí. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me hiciste caso? Eres sin excusa. Tú que te quieres justificar. Así que el llamado, hermanos, a reserva de seguir estudiando este Salmo 65, es que veamos la bondad de Dios por la oportunidad que nos da cada día de afirmar más en nuestra mente que Él existe, que Él es y que Él quiere que nosotros le sirvamos. Yo agradezco esta mañana su atención. No sé si haga un comentario final, algo que quieran agregar. Si no hay nada, entonces vamos a prepararnos para estar allá con los hermanos y adorar a Dios juntos. Y voy a pedirle a nuestro hermano Vicente que nos dirija en oración. No se nos olvide estar recordando a nuestros hermanos enfermos, al hermano Rick, ¿verdad? A la familia Green y a la familia Whitaker por causa de nuestro hermano Ray que está diagnosticado con cáncer y está siendo tratado de cáncer. Hay que orar por ellos, hermano, y por todas aquellas peticiones que son hechas constantemente. Vamos a inclinar el rostro. Hermano Vicente tiene la palabra, por favor. Eterno Padre de los cielos, santo y todo ser Señor, gracias Padre por gracias Padre por toda tu bendición. Siempre le pedimos por los pecados de todos nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar a los hermanos que están enfermos, Padre, pedimos que esté con ellos ahora. Que los ayude, Padre, para que no se recuperen, ya que sabemos que hay muy enfermos. Gracias, Padre, también le damos por la paciencia y misericordia que nos tienes con nosotros. Ayúdanos para estar con nuestros hermanos de la iglesia, de los estudios. También, Padre, pedimos por los que no están aquí con nosotros. Todo esto se lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La hermana Natividad se comunicó conmigo entre semana y me pidió que oráramos por ella. Está enferma, ¿verdad? Está padeciendo mucho de sus pies, muy inflados y con mucho dolor. Ella en el pasado tuvo una operación en uno de sus piernas y desde entonces ella no ha quedado bien, pero aparte ella sufrió una embolia o algo así en el pasado y eso le ha traído muchos malestares. Hay que seguir orando por ella, por favor. Y aparte pues ella no puede, ella tiene que depender de Juanito, ¿verdad? Para poder venir, pero ella me pidió por favor que oráramos por ella. Y también la oración por
por Mary y su familia que nos están recibiendo para hablarles de la palabra de Dios. Sí, Mary es la señora que está aquí, que ha estado con nosotros. Hoy no pudo venir porque son dos familias que viven juntas y son familiares entre ellos. Y entonces cuando una trabaja, la otra le cuida a los niños. Y ahora le tocó a Mary estar cuidando a los niños de la otra persona. Según me comentó Nabuni, el esposo de ella, el día de ayer. Dios les bendiga, gracias y bienvenida nuevamente a nuestra hermana Ana María y a Daniela. Gracias, hermano. Dios les bendiga.